Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. La mayoría quizás saben que pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Y tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, la última calle bajando a la mano derecha. Estamos esperándole para visitarnos y escuchar más de la palabra de Dios. Los domingos a las 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde, y miércoles hay estudio bíblico y oración a las 6 de la tarde. Ahora, para este programa tenemos algo especial. Tenemos un misionero en las prisiones aquí en México, se llama Tomás Oliva, y él va a estar presentando el mensaje en este programa hoy. Ahora escuchen bien, tiene algo especial de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Pero antes vamos a escuchar una pieza de música. Voy a tratar el tema, el plan de Dios para la salvación. Este plan está contenido en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido, esto lo estableció Dios. Dios en su plan dice que los hombres nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es el plan de Dios, que nazcamos y que vayamos un día al juicio. Una sola vez vamos a vivir. Después de esto, el juicio. Y en este juicio, indudablemente, usted y yo y todos los seres humanos
Por pecadores somos culpables. Todo ser humano en esta tierra ha infringido la ley de Dios. Todos, sin excepción. No hay quien, desde que nace hasta que muere, 24 horas, 365 días del año, toda su vida, haya hecho bien. No hay nadie. La palabra de Dios nos dice que todos somos culpables. Como está escrito, Romanos 3:10, dice la Escritura, que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 dice la palabra de Dios, se lo leo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Quien más nos conoce en esta vida es nuestro Creador. Él sabe cómo somos, y sin duda en esta parte de la Escritura el Señor está describiendo nuestra condición. Somos seres humanos frágiles, débiles, que pocas veces tenemos la idea del Creador, de cómo Dios quiere que vivamos. Y como habla aquí, todos nos desviamos, nos hicimos inútiles. Y la palabra inútil es una palabra fuerte, pero está diciendo inútiles para Dios. Si no servimos a Dios, seremos inútiles. Y esto es lo que Dios dice. En este juicio tenemos indudablemente la condición de culpables. Todo ser humano en este mundo, desde Adán hasta el último día de la existencia y el plan de Dios, todo mundo somos pecadores. Y la Escritura nos habla muy claramente aquí en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte. Voy a leer solamente esta primera parte de este versículo. La paga del pecado es muerte. Lo que el pecado nos remunera, lo que el pecado nos da por resultante de haber pecado, es muerte. La palabra muerte en la Biblia se tendrá que traducir como separación. Una vez que muramos va a haber separación. La Biblia nos habla de una muerte primera, es la muerte común, la muerte que todo ser humano va a experimentar un día, tarde o temprano. Se va a separar nuestro cuerpo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Esa primera muerte la vamos a sufrir todos, con excepción de los que el Señor encuentre aquí cuando Él decida venir, porque un día va a venir Cristo. Y dice la Escritura que habrá algunos que no gustarán la muerte. Se refiere a esta separación, a esta muerte natural de todo ser humano. Pero la Escritura nos habla de una segunda muerte. Está ahí en Apocalipsis 21:8, una separación. Si la palabra muerte quiere decir separado, separación, hay una primera muerte. La muerte de la mayoría de nosotros, que vamos a separarnos, nuestro cuerpo se va a separar del alma y del espíritu. El cuerpo va a la sepultura, el cuerpo se hace polvo, el cuerpo nunca heredará la vida eterna. El cuerpo está preparado para el sepulcro y ahí se hace polvo. El cuerpo es la envoltura de nuestro ser. En el plan de Dios, este cuerpo tendrá un día que ser sepultado. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículos anteriores está diciendo, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muerte segunda se refiere el Señor a estar separados de Él por la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Esto lo podemos traducir como el infierno. Y es real. Cristo habló 2 veces más del infierno que del cielo. El infierno es un lugar preparado para el demonio y sus ángeles y todo aquel ser humano que haya infringido la ley. Estas son malas noticias, pero lo que el Señor nos ha hablado es de buenas nuevas. Nos dice Eclesiastés 3:11 que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que alcance el hombre a entender cuál es el fin de todo esto. Se lo leo. Dice Eclesiastés 3:11, dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de nosotros. Él ha puesto eternidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Somos eternos. El cuerpo no será eterno. La parte eterna nuestra es el alma y el espíritu. Habrá que entender aquí qué es el alma. El alma son las emociones, somos un ser emotivo. Respondemos ante las circunstancias, ante tal o cual situación. Y esta es la emoción. Hay buenas emociones y hay malas emociones. Y esta está en el alma, la emoción. Los recuerdos están en el alma, los anhelos. La parte que razona de nosotros es el alma. El cuerpo es la envoltura, digamos así, de lo esencial de nosotros, lo importante de nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, de qué pensamos. Esta es la parte que será juzgada de nosotros. ¿Qué somos, qué hicimos, qué dejamos de hacer? Y el espíritu es la parte eterna nuestra, es la parte fuerte de nosotros. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos 3. Usted está viendo a un pecador que es cuerpo, alma y espíritu. Mi cuerpo un día irá a la sepultura, mi alma estará ahí en mis recuerdos, pero mi espíritu es la parte eterna mía, porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y dice la Escritura, y no alcanzamos a entender la obra que Dios ha hecho. No entendemos esta parte. Lo que sí debemos de entender es que seremos juzgados. Y usted y yo, igual que cualquier ser humano, somos culpables ante Dios. Dios nos ha dado una manera hermosa de vivir. Dios nos ha dicho cómo vivir. Aquí está en la Biblia. Dios nos ha dicho: ten cuidado de mis cosas. Ten atención, pon atención en mis asuntos, obedéceme para que te vaya bien a ti y a todos los tuyos. Por toda la eternidad nuestra descendencia será tocada. Por eso que hoy hicimos o dejamos de hacer, y si hicimos bien o hicimos mal. Lo que usted y yo hagamos va a determinar muchísimas cosas. Nuestra descendencia por los siglos, si es que Cristo no viene antes, todo lo que tarde el Señor en venir, su descendencia va a ser tocada por lo que usted hoy haga o deje de hacer, porque seremos juzgados por nuestros hechos. Dice la Escritura aquí en Romanos 5:8, se lo leo: todos seremos juzgados y estamos en problemas. La paga del pecado es muerte, y dice la segunda parte de este versículo: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. Una dádiva es algo que se da, no cuesta nada. Una dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay vida eterna por nuestros buenos actos, porque le recuerdo, no somos buenos. Somos pecadores todos. Si usted en un día todo lo hace perfecto, pero en una cosa se equivoca, con esa es suficiente para echar abajo todo el bien que usted pueda llegar a hacer. Un pecado
fue el que cometió Adán y Eva para ser expulsados del paraíso, y podemos entenderlo como un pecado sin mucha importancia porque fue desobediencia, pero una desobediencia para Dios es suficiente, un pecado bastó para que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. Y usted y yo hemos cometido más transgresiones que esas. No solamente desobedecemos a Dios, sino que no le amamos con todo nuestro corazón. Y eso ya es pecado. Tener a Cristo crucificado en una cruz y no hacerle caso, eso ya está mal, eso es una injusticia. Y usted y yo hemos hecho más que eso. Y por esta causa seremos juzgados. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos quiere dar vida eterna, el Señor quiere que pasemos la eternidad con Él allá en el cielo. El deseo de Dios no es que su criatura, su amada criatura, se pierda por su culpa. Él provee los medios. Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir en una cruz para que por su llaga fuésemos nosotros curados. Dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en esa cruz para que usted y yo no vayamos al infierno, que es lo que merecemos. El Señor Jesús pagó ese infierno porque le dolió. Él derramó su sangre gota a gota y fue sacrificado y humillado con una soberbia, con un dolor extremo, la soberbia de los soldados romanos y el dolor que él experimentó. Esos clavos que fueron traspasando su piel hasta clavarlo en esa cruz, esa lanza que enterró el soldado romano en su costado cuando ya solamente salió agua sangre, le dolió al Señor. Esa corona de espinas que le pusieron, lo estuvieron golpeando, lo escupieron, todo eso él lo sufrió para que usted y yo no vayamos a la condenación. Él pagó un infierno porque eso que él sufrió en la cruz, siendo el santo ser, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, él lo pagó por amor. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor y lo muestra de esa manera grande, potente, hacedora de esta bendición, que Él tomó nuestro lugar en esa cruz, para que usted y yo no nos perdamos y no vayamos a la condenación que merecemos. Y Él pagó, tomó nuestro lugar y pagó nuestros pecados en esa cruz. Dice la Escritura en 1 de Pedro 3:18, se lo leo. La Escritura es nuestro modo de entender y de ver las cosas como Dios quiere que los veamos. 1 de Pedro 3:18 dice la Escritura, porque también Cristo padeció o murió, es la misma palabra, padecer y morir, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él murió por nuestros pecados. Él no cometió pecado, o sea, Él no pudo haber muerto por sus propios pecados de Él, porque Él es santo. Él nunca cometió un pecado. Lo que dice aquí la Escritura, que Él padeció una vez por los pecados de nosotros. Sigue diciendo la Escritura, el justo por los injustos. Él es el justo y usted y yo somos los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que nos dice aquí la Escritura es que Él pagó por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Y esto de llevarnos dice aquí en Juan 14, se lo leo. La Escritura es algo maravilloso y qué bendición que la podamos tener en nuestro idioma, a nuestro alcance. Y lea usted la palabra de Dios. Dice San Juan 14, dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbar es que no te confundas, no te angusties, no te turbes, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una morada es el lugar donde se vive, donde se reside. En casa de mi Padre, dice Jesucristo, muchas moradas hay. Ahí hay un lugar
para todo aquel que en él cree. No se turbe vuestro corazón. Dice la Escritura, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Él no nos puede mentir, Él nos habla la verdad. Allá en el cielo hay un lugar para usted y para mí, pero no es posible ir allá por nuestros propios méritos, porque somos pecadores. Dice la Escritura, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Cristo va a volver. Dice la Escritura, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La voluntad de Dios es que nosotros estemos allá en la gloria, donde está Él. La voluntad de Dios es que estemos con Él. Dios, Padre, Dios amoroso, no quiere que su criatura se pierda por su culpa. Dios quiere que nosotros, cada uno de los seres humanos, vaya a la eternidad allá con Él. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Le sigo leyendo donde dice aquí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? En la majestad de las alturas, en la derecha del Padre. Dios está en el cielo, Jesucristo está a su diestra. Dice la Escritura, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús da esta gran enseñanza con pocas palabras. Jesús le dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se puede ir al cielo por méritos propios, porque les recuerdo, no hay justo ni ninguno. No hay nadie que pueda hacer el bien toda su vida, todo el tiempo. No existe tal ser, solamente Jesús. Y dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la entrada al cielo, el camino al cielo es Jesús. La verdad es que somos pecadores, que no merecemos el cielo, merecemos el infierno. La verdad también es que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y la verdad es que Él es el único camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y allá en el cielo tendremos vida y vida eterna. La vida que Dios quiso que su ser, Adán y Eva, tuvieran por la eternidad. Vivir en un lugar hermoso, en la presencia de Dios por toda la eternidad. Cristo pagó este pecado. Dice 1 Timoteo 2:4, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él fue el rescate, ese rescate de nosotros yendo al infierno, y Él nos rescata para pasar la eternidad allá con Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Escritura dice que tenemos que confesarlo con nuestros labios, creerlo en nuestro corazón. Veamos ahí Romanos, el libro de los Romanos 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, se lo leo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es decir su nombre, es pedirle al Señor de todo su corazón que le perdone. Le voy a leer Isaías 53, el libro de Isaías, el capítulo 53, dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El Señor es el Salvador. Podríamos en este momento que resta pedirle al Señor de todo su corazón, pedirle con sus labios que le perdone. ¿Podría usted tener esta humildad en agradecimiento a Dios por haber mandado a su Hijo a morir en la cruz? ¿Podría usted orar a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo que perdone sus pecados? Esto le traerá la vida eterna, que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la Escritura dice, serás salvo, salvado de esa condenación que merecemos. Tome estos últimos momentos de este mensaje para pedirle al Señor de todo su corazón. Cristo, dígale, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que soy transgresor de la ley, yo sé que merezco el infierno porque he hecho lo malo. Te pido perdón de todo mi corazón. Entra en mi vida, tú eres mi Salvador, te recibo como mi Señor y Dios. Pídale con fe, pídale, no dudando nada, y dígale al Señor, gracias te doy, Padre, por haber mandado a Cristo a morir en esa cruz. Yo creo que Él murió para el perdón de mis pecados, y creo de todo mi corazón, el día que yo muera, iré al cielo, a tu presencia, porque he creído que yo merezco el infierno, pero Cristo, por el gran amor que me tiene, pagó en esa cruz lo que yo debí haber pagado en el infierno. Yo te creo, Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Perdóname y llévame contigo al cielo el día de mi muerte. Te lo pido de todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor le escuchó. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, Dios le escuchó. Su nombre está escrito en el libro de la vida. El día que usted muera, irá a la presencia de Dios. Y allá nos vemos. Amén. Damos gracias a Dios por su preciosa palabra que nos enseña el camino a Dios y al cielo, que es Jesucristo mismo por medio de la fe. Pues que Dios les bendiga. Estamos contentos que pudimos escuchar un mensaje especial de nuestro hermano Tomás. Pues sigue pasando este programa en este canal.
Y también tenemos cultos, les recordamos, en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles. Pues ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música. Que el Señor les bendiga.